Tenemos que dedicarle un rato a hablar de algo que estábamos comentando antes también con el doctor Lázaro, lo que tiene que ver con la falta de médicos, y la fuga de talento hacia otros países. Siempre se dice, es que nos faltan médicos, me recuerda al tema de la vivienda, es que nos falta suelo. Bueno, en el caso de la vivienda, suelo no falta, lo que falta es liberalizarlo, ¿no? Y quitar burocracia para que se pueda construir más. En el caso de la medicina, ¿nos faltan médicos? ¿Qué pasa con los médicos en nuestro país? Porque estamos viendo notas de corte para estudiar medicina altísimas por la alta demanda que hay, altísimas, gente a la que le destrozan la vida porque no pueden ni siquiera estudiar medicina, que es su vocación, que es algo de lo que, Ana, estabas hablando tú también, ¿no? De que la administración también se ha aprovechado de la vocación que tenéis los médicos para, bueno, pues para explotaros, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué está pasando con el personal médico en nuestro país? Pues sorprendentemente, yo cuando he estado revisando los datos pensaba que faltaban médicos, pero me he sorprendido porque realmente no faltan médicos. Lo que está recogido por los colegios de médicos son que hay en torno a los 300.000 médicos colegiados y hay como 275.000 médicos en activo. Y lo que sí que hay, tenemos unos ratios que están por encima de los ratios que tiene Europa, que marca la OCDE, pero hay una mala distribución de los médicos en las provincias en España. Y ese es uno de los problemas principales que tenemos, que no la falta de médicos, sino la distribución de esos médicos por especialidades en los distintos territorios. Eso es algo... un problema porque no salen plazas en esos territorios o porque no hay demanda de que esos trabajadores vayan, por ejemplo, a provincias más pequeñas o que vayan a Ceuta a trabajar. No hay demanda porque no se incentiva. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es incentivar mediante pues, reducciones de IRPF, distintas vías, o premiar con un aumento salarial al que decida irse como médico de familia a una zona despoblada. Si tú no pones unos beneficios para que al médico le resulte atractivo moverse de una comunidad a otra, los médicos evidentemente no se van a mover, porque se abrieron muchos hospitales, esto Ignacio a lo mejor nos puede, en la década de los 90, lo que llamaban los hospitales de ladrillo o la medicina de ladrillo, hospitales pequeñitos que yo personalmente creo que para muchos médicos no eran atractivos porque frustraba su carrera. No es lo mismo trabajar en un hospital grande dentro de Madrid que trabajar en un hospital pequeñito de 50 a 100 camas en Lugo. Entonces yo creo que ese es uno de los problemas principales. Esta ministra con este estatuto marco no resuelve este problema, lo que hace es pues obligar de cierta manera la movilidad y evidentemente los médicos protestan. Si tú no les das un incentivo, un médico no se va a querer mover. Hay dos aspectos que se confunden. El número total de médicos que hay en España es perfectamente equiparable y en algunos casos supera la media europea. El problema radica en que no se ha planificado adecuadamente y no se ha adaptado el número de plazas de residentes para hacer la especialidad con las necesidades que realmente hay y las que va a haber, porque esto se va a liar muy gorda en el momento en que empiecen a jubilarse en los próximos 5 años los baby boomers, porque ya estamos jubilados y hace tiempo que no. Pero si no planificamos eso y adaptamos los números de plazas para médicos y los números de plazas para especialistas, es que además se ha hecho una cosa que está bien hecha, pero que no se planificó cuál sería el resultado. Por ejemplo, tú antes, en mi época terminabas la carrera, médico general, y licenciado en medicina general y cirugía. Bien, tenías tus prácticas y sabías lo que había que hacer. Podías dedicarte a hacer una especialidad o podías dedicarte a ejercer la medicina general, con lo cual tú estabas capacitado legalmente para ejercer como médico en cualquier parte de España sin ningún tipo de problema. En el momento en que se empezó a segmentar la medicina por especialidades y se convirtió la medicina, lo que se llama ahora atención primaria, que es medicina familiar y comunitaria, sí, además de la pediatría, ahí necesitas 4 años más para formarte en esa especialidad. Y además tienes que hacerlo no en el hospital, sino en un centro de salud, que es donde realmente vas a ejercer a posteriori y que tienes que hacer la especialidad ahí. ¿Qué supone eso? Que los centros de salud tienen que estar habilitados desde el punto de vista académico para que los profesionales que ya están trabajando y tienen experiencia puedan enseñar a los nuevos que vienen a hacer la especialidad. Con lo cual ahí ya tenemos un cuello de botella, porque eso no depende solo del Ministerio de Sanidad, sino del de Educación.
Con lo cual, llevamos este problema arrastrado, ni te cuento. No hay médicos de familia suficientes y se tardará por lo menos 5 años, aunque fuéramos capaces ahora de subir el número de MIR, de plazas MIR para atención primaria, tardas 5 años en formarlos. Si a eso le añades que se van a jubilar más del 60% de los médicos de familia en los próximos 5 años, mira el lío en que estamos metidos. Y eso es clave, absolutamente clave, porque todo lo que no pasa por el médico de familia va directamente al hospital, con lo cual tenemos la sobrecarga que tenemos y lo carísimo que eso resulta. Porque cada vez que entras por la puerta de urgencias cuesta un pastizal que mucha gente no sabe lo que cuesta realmente el que va, pero naturalmente él no sabe si tiene o no tiene que ir. No la atienden en primaria, se va directamente a urgencias. ¿Y cómo tenemos que interpretar los datos que nos da la Organización Médica Colegial, ¿no? De que cada año hay 2.000 profesionales, 2.000 médicos que se van? Que, por cierto, creo que los países donde se suelen ir más, a Francia, a Reino Unido, incluso a Emiratos Árabes Unidos, ¿no? No sé, porque ¿cómo los interpretamos? Esa gente se va, pero luego entran otros, o sea, porque si tenemos el mismo número de especialistas o de médicos que en el resto de la Unión Europea, tampoco tenemos esa falta, ¿no?, como tal, de médicos. Pues, no, lo que ocurre, perdona, sí. Ana, es que ahí en esa cifra están incluidos los que se marchan fuera a formarse y que luego vuelven. Es decir, algunos hemos tenido la oportunidad de formarnos fuera y hemos vuelto. ¿Por qué? Pues porque nos gusta más nuestra tierra o porque queremos vivir en España, que se vive mucho mejor que en esos otros países, por cierto. Y al que no lo crea, que vaya a visitarlos y a trabajar allí una temporada. Por tanto, esa cifra está sesgada, punto número 1. Y punto número 2, es cierto que hay en algunos países donde el atractivo, el incentivo, como decía Ana, es, bueno, primero, un respeto social que aquí se le ha perdido. Y no hay más que ver las cifras de agresiones que hay a los médicos. Es un asunto muy interesante. Totalmente. Sí, Y segundo, y no menos importante, las condiciones laborales en las cuales vas a trabajar. Y eso implica 2 cosas. Salario, condiciones laborales y la tercera, carrera profesional. Aquí no tenemos nada de eso. Perdona, Ana. La sensación entonces que tenéis los médicos aquí, ¿cuál es? O sea, yo la sensación, o sea, a nivel de fuga, yo creo que no hay fuga. No hay fuga, que son datos estables y que, bueno, pues que todos los años van y vienen médicos de España hacia afuera. El problema principal no es que estén aquí bien. O sea, como ha dicho Ignacio, o sea, cuando decides volver a tu país, pues con todas las consecuencias. Con todas las consecuencias, sabiendo lo que tienes aquí. Entonces yo creo que ha llegado el punto en el que tú ahora, los médicos han decidido que hasta aquí y que hay que igualarse al resto de países en Europa y en Estados Unidos. Y luego no tenemos en cuenta algo que es importante, que es lo que cuesta formar un médico. O sea, un médico se estima que son 60.000 euros, lo que es la formación de 5 años de la licenciatura, más luego el MIR, que se estima en 160.000, 180.000 euros, dependiendo de la provincia, que esa es otra. Las comunidades autónomas, desde que se han cedido transferencias, ha generado unas desigualdades enormes en cuanto a formación y en cuanto a salarios. Y a prestaciones. Y a prestaciones también, sí, sí. Entonces, no estamos teniendo en cuenta nada de esto. Formamos a los médicos, pagamos un dineral, nos cuesta un dineral a cada español formar al médico para luego maltratarlo, como lo maltratamos. O sea, no tiene ningún tipo de lógica. Que se quieran ir, como sigan con estas condiciones, evidentemente, con la España que tenemos ahora mismo y con lo que estamos viendo, que está dejando este gobierno, que parece va a dejar España como un solar robado, pues al final se van a ir médicos y se van a ir todos los profesionales que han sido formados en España. Y además es que no aprendemos. Fíjate, hace ya algunos años, yo que soy gallego y vivo en Galicia desde hace 25 años, 20 años, he vuelto a mi tierra, Portugal tuvo en un momento determinado un problema similar al nuestro, falta de médicos. ¿Qué hicieron? Incentivar. No tenían un espacio de tiempo que tenían que dedicar a formar especialistas suyos y no les daba tiempo. El problema era urgente. ¿Qué hicieron? Incentivar a los médicos gallegos, que no tienen ningún problema de idioma, se bajaban, les daban vivienda, ganaban casi el doble por el mismo trabajo que ganaban en España y además trabajaban de lunes a viernes. Si vivías en Vigo, por ejemplo, que estás de la frontera de Portugal a menos de media hora de coche y en media hora más estás en una ciudad importante, evidentemente muchos no lo dudaron.
mejores condiciones laborales, más respeto, más dinero y te resolvían el problema de la vivienda. Hay un caso muy curioso, los problemas de este tipo, sobre todo en primaria, se acentúan en Galicia concretamente y en todo el resto de España en las áreas turísticas, porque en verano hay ciudades costeras donde se multiplica hasta por 3 la población habitual y el sistema sanitario está dimensionado para atender a la población autóctona. ¿Qué ocurre si de repente te triplican? Pues que el problema se acrecienta. Si además coincide con que los profesionales médicos cogen sus vacaciones en verano... Claro, se van de vacaciones, exacto. que es lo que tienen, bueno, que pues ¿sabes? Hay alguna idea ingeniosa. Ha habido un alcalde de una ciudad muy conocida, gallega, que dijo: el médico que quiera venir a trabajar a cubrir la plaza de los que se van de vacaciones aquí durante el verano, le pongo un apartamento gratis. Tú imagínate un médico joven que dice, me voy a Sanjenjo, que es el caso del que estamos hablando, me paso los 3 meses de verano en un apartamento, trabajo mis horas, me pagan y me salen gratis las vacaciones. Es decir, tendremos que ser imaginativos a la hora de hacer atractivo el trabajo de los médicos en aquellas zonas donde realmente tenemos carencia de ellos. Porque el problema, el número total, no es el problema. El problema es la distribución y la planificación. Y eso lo sabe todo el mundo, pero claro, eso cuesta dinerito. Cuesta mucho dinerito y tenemos unos presupuestos prorrogados desde hace ya 3 años, o sea, a finales del 2022 fue cuando se diseñaron las del 23. Y lo que nos queda, Leticia. Y de momento, por lo menos en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid hace poco nos contaban a Libertad Digital, la consejera Fátima Batute, que hay un problema porque se ha reducido en los últimos años un 50% el presupuesto destinado a la sanidad y en ciudades como Madrid hay casi 80.000 personas más cada año, claro. ¿no? Entonces, la presión es imposible, o sea, es una olla expresa a punto de explotar, que lo podemos ver perfectamente en la atención primaria. Por cerrar este bloque, entonces, ¿qué soluciones, porque supongo que Mónica García, la ministra, nos estará escuchando, entonces, ¿qué soluciones ponéis vosotros? Porque no, oye, a lo mejor tienen mucho tiempo libre. Bueno, pues se están preparando de cara a la estamos reunión. aquí una doctora y un doctor Sí, y no claro. creo que nos vaya a escuchar, porque una ministra como Mónica García, comunista, no cree en la meritocracia, con lo cual yo creo que ese es uno de los problemas fundamentales que tenemos con esta ministra, que cree que todos los colectivos son iguales y desafortunadamente pues no lo es para ella, porque la gente que se ha formado y que hemos estado 10, 12 años estudiando, pues evidentemente no se nos puede tratar igual que a otros colectivos. Necesitamos y tenemos nuestras problemáticas especiales, así que dudo que Mónica García esté escuchándonos. ¿Sabes lo que pasa además, Leticia? Que buscar soluciones a problemas cuya solución o potenciales soluciones son técnicas y de sentido común y no ideológicas, es muy complejo. Porque si tú estás condicionado con las orejeras de la ideología y asumes que todo el mundo es igual, lo cual es mentira desde el momento de que eres engendrado, no somos iguales, nos pongamos como nos pongamos, el tratar de uniformizar es lo más sencillo. Lo otro exige mucho trabajo. Y no son precisamente ellos gente muy ejemplar a la hora de trabajar mucho. Trabajar mucho, por ejemplo, en la anestesia verde. En anestesia verde. ¿Qué es la anestesia verde? Por cierto, porque esto ya nos perdemos. Hay muchas ocurrencias. Mira, Yolanda Díaz decía hace poco que para dedicarse a la política hay que ser creativo. Sí, pues esta verde. ministra es súper creativa. No tenemos dinero para los médicos, no tenemos dinero para la sanidad, pero tiene dinero para hacer una oficina de cambio climático. Entonces, en esta oficina han planteado ideas como la anestesia verde, que es reducir los flujos de gases de anestesia porque hay que utilizar un flujo menor para no aumentar los gases de efecto invernadero. Esto es una propuesta... ¿Pero va a seguir anestesiando a la gente o en mitad de una operación se van a despertar? No lo sé, esto yo propongo que primero lo pruebe ella y si no se despierta, pues entonces lo pruebe con el resto. Desafortunadamente nos reímos, pero es que esto es una propuesta oficial, como lo de los inhaladores sostenibles. Sí. O sea, que al final pues son propuestas en las que está invirtiendo dinero. A mí me gustaría saber cuánto dinero se invierte en esa oficina de cambio climático que mide los niveles de CO2 y lo que se deja de invertir en el sistema sanitario de verdad y en pagar a los médicos o incentivarlos para que se vayan a las zonas más despobladas. Que además eso es un tangible, o sea, cuando tú hablas con cualquier persona, cuando ahora, por ejemplo, que estamos en pleno pico de la gripe, ¿no? Y vas a pedir cita con tu médico de cabecera, te metes en la aplicación y ves que tienes que esperar 15 días para que te atienda alguien, al final vamos todos de urgencias, hola, me duele la cabeza, me duele el cuerpo, no puedo más. Si es que lo estamos viendo, o sea, la gente...
Hay mucha gente muy enfadada, si es que no, eso es lo básico en nuestro país, ¿no? La asistencia médica. Pero bueno, hay esas otras creatividades donde se gastará el dinero. A ver, la gestión sanitaria es probablemente una de las gestiones más difíciles que hay para un político. De hecho, prácticamente ningún político que haya pasado por el Ministerio de Sanidad o por una consejería continúa en la política en esa responsabilidad, porque la demanda es infinita y los recursos son limitados. Y uno tiene que tomar decisiones de priorizar dónde pones el dinero. Dicho eso, lo que realmente se necesita es atacar los problemas en función de su importancia. Porque resulta que los profesionales están perfectamente formados, la tecnología ayuda mucho, pero muchísimo, y sin embargo es la mala gestión la que se está llevando a cabo y que provoca estos atascos. Y gestionar significa simplemente dos cosas. La primera, planificar, y la segunda, poner recursos para que los planes se cumplan. No se hace y así estamos, y la gente acaba cabreándose mucho y con razón. Y además se saltan el conducto reglamentario, con lo cual el problema salta de la primaria, donde no debería de pasar, y salta directamente a la especialidad, que es infinitamente más cara y menos eficiente a la hora de resolver las pequeñas cosas. Las grandes se resuelven muy bien.